Yali, neno toca Lilica el Tonac. El 9 de mayo, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la tercera casilla de la primera trecena, el tonali J. Kali. Un tonali que a mí en lo particular me ha emocionado mucho, porque es un tonali del rumbo, para empezar, del Cihuatlampa, de las mujeres. El color es el negro. Y me emociona pensar que este J. Kali representa a un principio femenino maduro y gestante. Así lo pensé. La mujer es como la montaña. Tiene una cueva del milagro, un espacio sagrado en donde se gesta la vida. Eso es J. Kali para mí en esta ocasión. Hay en el numeral 3 una representación del fuego, que es alquímico, que es generador, esa llama que se enciende en nuestro pensamiento cuando una idea nueva se descarga del espacio divino. Un pulso tonado en el corazón que se alberga en la cavidad torácica. Dicen que el corazón sabe mucho más que lo que procesa el cerebro porque es el que siente. Y tal vez sea por eso que en las representaciones de los documentos antiguos de estos pueblos, el corazón era algo valioso. Con el corazón se alimentaba a los dioses en sentido metafórico y simbólico. El corazón está en nuestro pecho, mandando el tono a cada rinconcito. Y cuando una mujer está gestante, son dos corazones los que están latiendo dentro de esa montaña, en esa cueva del milagro. Por eso es que J. Kali hoy me significa mucho. En nuestra casa tenemos lugares favoritos, en donde nos encerramos a veces a meditar, a recordar a nuestros seres queridos. He tenido presente, tal vez porque ya son las vísperas de un día en el que celebramos a las madres. He tenido muy presente a mi amiga, a su hija y a todas esas mujeres y estudiantes que tengo que tienen a su madre en otro plano de la existencia. Yo tengo a la mía en este y me siento muy feliz de poder todavía contar con ella. Sé que a veces nos duele mucho saber que nuestra madre está enferma, y lo digo por una amiga que también está en ese sentimiento. Así que pensando en lo que hoy para mí Kali significa, y en todas esas mujeres que son como esas montañas de donde sale todo lo que podemos imaginar, esos axis mundis, esos montes sagrados que protege el jaguar, un principio masculino. He escrito estas letras y bueno, espero que les gusten y yo siempre estoy contenta la mayor parte del tiempo, pero hoy me toca expresarles a ustedes este sentimiento de mucha emoción. Y dicen, nadie conoce la alegría si no conoce la tristeza, y los opuestos se complementan. Así que bueno, pues se vale que la señora Chalchutlico se haga en mi rostro. Ella viene acompañada de un ave que es guerrera y que es Tloctli, el gavilán. Y así como ese gavilán, también hay que saber sacar la garra en los momentos en los que el canto se vuelve melancólico. El señor de la noche que nos acompaña es Donatio, el sol, el que nos llena de energía y de potencia. Hoy nuestro Kali tiene que dejar entrar
esa luz, ese calor de Tonatio, para que todas esas semillas que tenemos, gracias a que Chalchutlico está y es humedad, se abran, germinen, que sea fértil nuestra existencia. Bien, Jay Cali se levanta, es el hogar de nuestras esencias divinas. Es ahí donde el fuego interior arde con pasión y revela los secretos de lo que somos y de todo el árbol al que pertenecemos. Imagina una cueva profunda. Imagina sus paredes dibujadas con las historias de aquellos que han caminado antes. Cada trazo es un murmullo del pasado, cada sombra una memoria que tal vez ha quedado olvidada y que hoy toca sacar a la luz. Vivimos en este espacio-tiempo y también en la memoria de todos los que nos han conocido. ¿Cuántas veces no hemos dicho, vives en mi corazón? ¿Y en cuántos corazones? Sin saberlo, vivimos nosotros. Siempre estamos tocándonos, porque somos parte de un mismo tejido cósmico. La señora Tlazolteotl nos toma como si fuéramos hilos hermosos y preciosos, y ella decide en qué momento teje nuestro destino y nos va uniendo unos con otros. Y así vamos conociendo personas maravillosas, que son precisamente como esta representación de Cali, todo un espacio sagrado en donde muchas historias, muchas memorias están ahí para compartirse. El ser humano es una criatura de dos mundos, del mundo del despierto, del tiempo del hombre y del tiempo del mito. Traza sus sueños y temores en ese Cali, en ese pensamiento, en ese corazón, en esa entraña. Este corazón que palpita hace que nuestro pensamiento tenga alas y llegue lejos. Y entonces el Cali que somos se transforma en un microcosmos, en un refugio donde la verdad se desvela ante el espejo de obsidiana. Cada casa es un santuario, un espacio sagrado que resguarda la magia de nuestra existencia. Jay Cali nos invita a reconocer que como el tloctli, el gavilán, que surca los cielos, también nosotros somos portadores de luz, capaces de iluminar nuestro camino. En este viaje la casa no solo es el refugio, sino el latido de nuestra propia esencia, el eco eterno de lo que fuimos y de lo que aún podemos ser. Ahora les quiero leer algo más en forma de verso, me encantan los versos. En la cuna de sueños, donde las voces divinas se deslizan como sombras, Jay Cali nos abraza. Un hogar que respira vida, útero de ideas germinando bajo el cálido sol de la esperanza, nuestro Tonatio. Las paredes, testigos silenciosos, guardan secretos de creación, cantos de la señora Chalchutlicue y de Tlazolteotl, diosas que con manos de luz tejen la trama sagrada, hilos de vida que entrelazan el destino de quienes habitan bajo su manto. Cada hebra es una historia, cada nudo un suspiro, y en el telar del tiempo las deidades danzan bordando en su esencia la fertilidad de lo humano, el ciclo eterno de la vida que se renueva y se expande. El fuego interior arde, chispa que purifica, con cada llama se renueva el deseo y los temores se convierten en luces que iluminan el sendero del autoconocimiento en la cavidad pélvica donde la fuerza y la delicadeza se encuentran. Se gesta la vida en un equilibrio sutil.
En este hogar, cada meditación es un acto de amor, cada reflexión un diálogo con el universo, pensamientos que florecen como flores bajo el encanto de Tlaloc, proyectos que emergen del silencio, pájaros al amanecer, Yeicali, santuario, territorio sagrado donde la vida es más pura forma, encuentro con la luz. Y en sus rincones la paz profunda se asienta como un murmullo del viento acariciando el alma, un remanso donde el tiempo se detiene y el latido del corazón se alinea con el pulso del universo. Como el agua que fluye limpia y serena, Yeicali es el cauce que da vida a la tierra nutriendo cada rincón con su esencia. Un río de calma que abraza la creación en su viaje. Eso somos hoy, Yeicali. Así que nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Yeicali, cuna en la que se mecen los sueños, el hogar en el que se despliega la vida misma, un espacio sagrado para compartir con los seres queridos. La cueva del milagro, donde la señora Chalchutlicue fluye con gracia, donde conecto con los seres divinos. Soy el Axis Mundi, la transformación, el amor, el lugar ideal para retomar las fuerzas, para gestar la vida, para gestar el cambio. Yeicali también me significa mucho porque es el tonali y es el tonalversario de una amiga que quiero mucho, Ale Piña, que me ha enseñado con su ejemplo cómo resguardar ese espacio sagrado que es nuestra casa, cómo proteger a nuestros seres queridos, cómo abrazar los momentos difíciles y levantarse. Así que este tonali nos llene de energía, de fuerza, de entusiasmo, para que podamos disfrutar en ese lugar de nuestros seres queridos, de nuestros recuerdos, que podamos traer a este espacio-tiempo a todos esos seres que habitan en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Y qué bonito es ver a todas esas mujeres que están gestando, porque son precisamente esa montaña de donde brota la vida. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Timota.